Vamos a pedirle a Ramoncito oramos para empezar el Oramos. estudio. Señor Padre, una vez más agradecidos, Dios. Gracias por este tiempo de poder aprender de tu palabra, fortalecernos y vernos, Dios, entre hermanos, animarnos para seguir adelante. Eh, en este tiempo de mucho frío estamos reunidos, abrigados y queremos que tu palabra nos dé el abrigo espiritual que necesitamos para poder ser fervientes y permanentes en ella y poder salir victoriosos de cualquier percance, cualquier situación difícil, Dios. Sabemos que tú andas con nosotros todos los días según tu promesa, todo el tiempo de nuestras vidas. Llénanos de tu sabiduría, Dios, te la pedimos para así nosotros también poder aprender y enseñar, Dios, lo que tú quieres. Gracias por este tiempo, por Julio y los hermanos que han ingresado en este medio de comunicación y seguir adelante. Todo te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, les iba a comentar que, bueno, el pasaje que estudiamos en la última vez que estuvimos el estudio, que fueron palabras bastante duras, ¿no? Por decirlo menos, eh, porque hablaban prácticamente de un juicio a aquella persona que se encontraba en pecado, ¿no? En apostasía, ¿no? Y entendiéndose apostasía como el pecar deliberado, ¿no? ¿No? Entonces, o sea, yo peco porque quiero, ¿no? Y afrento a Dios con conciencia, ¿no? Eso es lo que quería decir ese texto para estas personas, ¿no? Y había muchos teólogos también que hablábamos esa vez de que eh, querían un poco ablandar, ¿no? ¿No? El texto diciendo, bueno, pues no es humanamente imposible regresar o volver en el camino de Dios o que Dios los perdone, ¿no? Eh, y justo aprovechando la visita de Paul, esta semana que pasó, me dijo la sorpresa que Paul es profesor de hebreos en Sunset también, ¿no? Entonces le comenté este pasaje. ¿Por qué este pasaje es tan duro, ¿no? ¿Y qué interpretación le podríamos dar sin caer quizás en un error? Y digo error entre comillas porque no podríamos, nosotros tampoco tenemos la verdad absoluta. Sin caer de repente en el error de ablandar, ¿no? O dar una interpretación más ligera a este texto, sabiendo que ese texto es muy, ¿no? Duro en lo que dice, ¿no? Entonces, Paul me comentó y se los transmito, se los comparto a ustedes, que otra posible interpretación es el hombre que se encuentra en esa situación, en ese momento, ¿no? Entonces, es una manera así de decir, bueno, hay una luz de esperanza para ese hombre apóstata, ¿no? Porque si ese hombre apóstata cambia, ¿no? En algún momento puede regresar al camino al camino de Dios, al camino de Jesús, ¿no? Entonces, es una interpretación también válida, ¿no? O sea, no tomarlo como la persona, sino el momento de la persona, ¿no? Si esa persona efectivamente encuentra la muerte en apostasía, ¿no? En franca rebeldía con el Señor, para esa persona sí no hay vuelta atrás, ¿no? No va a encontrar definitivamente la misericordia de Dios, ¿no? Eso es un poco lo que habíamos visto la última vez que tuvimos el estudio, ¿no? Vamos a tratar de que sea más semanal, pues que no sea cada 15 días o cada 20 días, ¿sí? Hermanos. ¿Qué otra cosa tenemos que decir sobre ese pasaje? Creo que esa era la idea principal, ¿no? O ustedes tienen algo que comentar de repente. Para... Es específicamente apóstatas, ¿no? O sea, renegar Sí, contra Dios, ¿no? claro, claro. O Es sea, no es un pecado otro, pues, o sea, específicamente apóstata, No, es que a ver, o es la con otra apostasía persona que le da.
la apostasía engloba muchos pecados. Ya, O sea, es el pecador, o sea, franco pecado. O sea, yo puedo pecar, ¿no? En ya, líneas generales, y todos pecamos, de manera, hasta de manera inconsciente, ¿no? ¿No? ya. Después decimos: "Oye, pero ¿por qué dije eso? ¿Por qué pensé eso? O ¿por qué hice eso?", ¿no? Eh, Llevados principalmente por nuestra naturaleza humana, ¿no? Nuestra naturaleza carnal. Entonces, pero Una son de pregunta. manera, no son voluntarios. Sí, Calixto. La Biblia dice, no me acuerdo bien el texto, donde dice, cualquiera que pecare contra Dios o contra el Hijo será perdonado, mas aquel que pecare contra el Espíritu Santo no será perdonado ni en esta ni en la otra. O Ujú, sea, viéndolo ese texto, bueno, según lo que yo aprendí en los testigos, ¿no? Contaban los testigos, porque en la iglesia pentecostal no me enseñaron eso, que alguien que apostatara contra la fe, o sea, contra el Espíritu Santo, a pesar de que ellos no creen en el Espíritu Santo, creen como una fuerza activa, ya no tiene perdón de Dios. ujú. Qué curioso, ¿no? Que Eso, los testigos, a pesar de que no consideran al Espíritu Santo como persona eh, con voluntad, ¿no? Enseñen del Espíritu Santo más que la iglesia pentecostal, que es prácticamente puro Espíritu Santo, ¿no? No, lo más gracioso. Pero sí, tienes razón, el texto de la Biblia, hay un texto de la Biblia que dice exactamente lo mismo que tú acabas de decir. ¿Y Ujú. cómo interpretaríamos eso, no? Entonces, eh, el que peca en contra la naturaleza de Dios, o sea, sobre su existencia, sobre Por eso su te decía, ¿no? poder, O sea, no sobre es un su poder. pecado común, sino es básicamente contra Dios Claro, o sea, o por contra la ejemplo, no. palabra, ¿no? Porque, mira, yo he encontrado en Juan 2:19 que dice, ellos salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, Ujú, pero salieron para que fueran evidentes de que no todos son como nosotros o de nosotros, ¿no? ujú. O sea, básicamente es contra Dios, ¿no? Claro, Porque en contra otros Dios, su textos, naturaleza, su obra. claro, Entonces, o eso, contra el claro, Espíritu Santo, ¿no? exactamente. Cosas, ajá, Ajá, ya, contra el poder está de bien. Dios, ¿no? O sea, pues sí, no Claro, creo en Dios. No, Dios no te perdona. Dios no, y en lo que no iba creo en Jesús. claro, Dice la- ¿no? Ujú. Y en el caso, lo que dice Jesús, segundo es más drástico en todo caso, ¿no? O sea, ¿no? Contra el Espíritu Santo, ¿no? Ujú. Ujú. Contra la misma naturaleza y el poder de Dios, ¿no? Acuérdense Sí, que el Espíritu Santo es o sea, es como la persona de Dios que obra directamente sobre nosotros, ¿no? Es la fuerza sin usar o sea, no quiero tampoco entrar en términos de testigos para darle la razón que es una fuerza, es una energía, pero es la fuerza transformadora de nuestras vidas, ¿no? Es el agente, es el que vive en nosotros, ¿no? Es la parte, es la persona de Dios que vive en nosotros, ¿no? claro. Y que Ujú. nos guía, ¿no? Y decimos que es persona porque hay varios pasajes, por ejemplo, en Hechos, vamos a encontrar que el Espíritu Santo tiene voluntad. O Claro. sea, porque vamos a encontrar textos, por ejemplo, a Pablo dijo: Pablo quiere ir, pero el Espíritu no me permitió, ¿no? No me Entonces, permite, claro. no es una fuerza como decir la electricidad, ¿no? Porque le gusta usar ese término a los testigos de Jehová, ¿no? Como la electricidad, ¿no? Que yo desenchufo, se apaga se apaga la fuerza, ¿no? No, no, o sea, la electricidad no tiene voluntad, ¿no? La electricidad va por donde tiene que ir, ¿no? Sí, si no le preguntamos a César González, que es electricista. El, pero, el pero, eléctrico. el eléctrico. Pero es una persona, ¿no? De Ya. las tres personas que conforman el único Dios, ¿no? El único Dios, ¿no? Que es un solo Dios en tres personas distintas. Bueno, eh, la apostasía aquí quiere decir, regresando al tema, de que es un pecado deliberado, ¿no? Ujú. Que el cual enfrenta a Dios, ¿no? Entonces, no creo en Dios, ni en su poder, ni en sus promesas, ni nada, ¿no? Entonces, me recargo en rebeldía, ¿no? Directa contra Dios, ¿no?
de ese tipo de personas habla este texto, que habla el texto desde que ya hemos estudiado la última vez que nos estuvimos reunidos. Ahora bien, como les decía, no hay que interpretarlo, o sea, otra manera de interpretarlo es también la persona que se encuentra en ese momento, evidentemente, en rebeldía, en apostasía, no encontrará salvación, ¿no? A pesar de lo que ya hemos visto, ¿no? A pesar de que haya escuchado la palabra, se haya arrepentido, se haya bautizado, haya seguido de repente mucho tiempo la palabra de Dios, haya sido cristiano por buen tiempo, pero todo eso no vale si es que regresa, ¿no? A actitudes se declara en rebeldía, apostasía contra el Señor. Bueno, el texto que vamos a ver hoy, y si nos da el tiempo, haremos otro texto. Vamos a hacer el texto del 9 al 12. ¿Sí? Vamos a ponerlo en la pantalla para poder compartir. A ver si se ve. Ujú. Entonces tenemos en Hebreos 9:12, perdón, Hebreos capítulo 6, versículo del 9 al 12. En Reina Valera contemporánea, que dice: queridos hermanos, aunque hablamos así con respecto a ustedes, estamos convencidos de cosas mejores que tienen que ver con la salvación. Porque Dios es justo y no olvidará el trabajo de ustedes y el amor que han mostrado hacia Él mediante el servicio a los santos, como hasta ahora lo hacen. Pero deseamos que cada uno de ustedes muestre el mismo entusiasmo hasta el fin, para la plena realización de su esperanza, y para que no se hagan perezosos, sino que sigan el ejemplo de quienes, por medio de la fe y la paciencia, heredan las promesas, ¿no? En Reina Valera del 60 dice: pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, porque Dios no es injusto por olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para la plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. NBI dice: en cuanto a ustedes, queridos hermanos, aunque no nos expresamos así, estamos seguros de que les espera lo mejor, es decir, lo que atañe a la salvación. Porque Dios no es injusto como para olvidarse de las obras y del amor que para su gloria ustedes han mostrado sirviendo a los santos, como lo siguen haciendo. Deseamos, sin embargo, que cada uno de ustedes siga mostrando ese mismo empeño hasta la realización final y completa de su esperanza. No sean perezosos, más bien imiten a quien por su fe y paciencia hereda las promesas. Por último, la Biblia de las Américas dice lo siguiente: pero en cuanto a vosotros, amados, aunque hablemos de esta manera, estamos persuadidos de las cosas que son mejores y que pertenecen a la salvación. Porque Dios no es injusto como para olvidarse de vuestra obra y del amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo aún a los santos. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para alcanzar la plena seguridad de la esperanza, a fin de que no seáis perezosos, sino imitadores de lo que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. No hay mayor diferencia, creo yo, entre textos, pero es un llamado a la perseverancia, ¿no? Eso nos queda claro, ¿sí? Entonces, podríamos llamar este bloque de texto a que busquemos mejores cosas, ¿no? El versículo 9 nos llama a buscar cualidades más elevadas, ¿no?
El autor entonces deseaba que los lectores siguieran buscando cualidades más elevadas, ¿no? Para crecer espiritualmente necesitaban centrarse en cosas que pertenecen a la salvación, ¿no? Al hablar en primera persona del plural, ¿no? El autor a menudo se incluyó, o sea, se incluye a sí mismo con los destinatarios, ¿no? No solamente está hablando de ellos, sino también se incluye dentro de las personas que deben buscar, ¿no? Eh, cosas que pertenecen a la salvación. Y esto ya lo usó antes en el capítulo 2:1, en el versículo, o sea, el capítulo 2, versículos 1 y 3, y en el capítulo 3, versículo 6, ¿no? Y a veces se incluyó a todos los cristianos, como en el caso de cada vez que usó la primera persona del plural en el capítulo 4, ¿no? A veces esta forma de hablar parece ser usada del modo como un predicador, ¿no? ¿Se acuerdan cuando hablamos, de manera introductoria hablamos de que había una posibilidad de que la carta de Hebreos haya sido una prédica, ¿no? Que alguien copió y que la puso en formato carta, ¿no? ¿No? Hay una posibilidad, ¿no? Porque acuérdense, si se dan cuenta, Hebreos no tiene introducción, ¿no? Como por ejemplo tienen las otras cartas paulinas, ¿no? Yo, Pablo, apóstol, no tiene introducción, ¿no? De frente entra al tema, ¿no? Entonces, por eso hay una teoría de que dice que esta carta fue, en esencia, fue una prédica, ¿no? ¿Sí? En otras ocasiones puede que el autor haya incluido dos o más personas que estuvieron involucradas en la escritura de la carta. Esto podría ser así, por ejemplo, en dos puntos, capítulo 2:5, como también en capítulo 13:18. En el capítulo 6, versículo 9, el autor parece haber estado hablando por sí mismo y a menos otra persona, ¿no? Pero bueno, estas son formas que tiene el texto para que más o menos entren en contexto de lo que estamos hablando ahora, ¿no? Esta es la primera vez en que el tratado llama a los destinatarios amados, ¿no? El término es más bien una cortesía formal, ¿no? El autor estaba expresando una verdadera calidez de sentimientos para con estas personas. Debido a la forma en que había demostrado su amor por los hermanos, merecían muy bien la descripción de amados. Pese a que el autor se les dirigió así en un lenguaje severo, ¿no? Acuérdense que todo lo severo que fue justo unos versículos antes, lo severo lo había hecho por amor a fin de que pudieran estar alertas ante los peligros, ¿no? Entonces estaba persuadido de que las buenas cualidades de los hebreos cristianos, así como Pablo estaba persuadido de sus hermanos romanos, estaban llenos de bondad, ¿no? O sea, no confundamos lo que hemos leído antes del versículo del 4 al 6, como que estos cristianos de Jerusalén, ¿no? Porque es la carta de los hebreos, ¿no? Hayan sido personas malas, sino que en su amor, el autor de la carta les llama duramente la atención para que no pierdan el enfoque, no pierdan el camino, ¿no? Entonces aquí les está diciendo, acá les va a decir que está convencido de sus buenas, de sus bondades como cristianos, ¿no? Al igual que Pablo también diría en Romanos capítulo 15 que los cristianos de Roma estaban llenos de bondad, ¿no? A pesar de todas las cosas, ¿no? La frase que leemos, pertenecen a la salvación, esta frase, pertenecen a la salvación, supone que estos cristianos todavía estaban en una condición de salvos, ¿no? No se habían ido todavía por lo que habíamos leído en el pasaje anterior, pese a que no habían crecido como debían haberlo hecho, ¿no? Sí, debieron haber crecido más, deberían estar en otra situación como cristianos, pero no era así. Al haber obtenido la salvación, mantenían una fe genuina y un deseo por obedecer a Dios. Pero, sin embargo, después de que se presentó el doloroso panorama del capítulo 6, versículo 4 a 6, lo que ya hemos leído, era necesario que se les motivara, ¿no? Las cosas que pertenecen a la salvación pueden significar los rasgos que naturalmente resultan de la salvación, tales como
como conocemos, pero de repente es muy conocido por nosotros, crecer en frutos y en fe, ¿no? O sea, tener una fe que dé frutos, ¿no? Puede que incluso apunten a una recompensa para el benevolente, como se promete en Mateo 25, versículos 34 al 40, ¿no? Ahora, si bien Mateo 25 no enseña que las obras consiguen la salvación, ¿no? No es el objetivo del texto de que nosotros seamos salvos por obras. El texto sí sugiere grados de recompensa eterna, ¿no? Ciertamente los fieles recibirán una mayor recompensa por un mayor servicio. Y esto de aquí no se suele hablar, ¿no? ¿No? Siempre hablamos de que morada tendremos en el cielo, pero en este texto, vayamos al texto de Mateo 25, 34, 40 para que entienda un poco lo que estoy hablando, ¿sí? Vayamos al texto. Alguien que llegue y lo pueda leer, por favor. Mateo 25, versículos 34 al 40. ¿Alguien llegó? Yo sí, pero esperaba que Juan llegue para que lo diga. Ya. Bueno, si ya llegaste, ya llegaste. Ya, listo. Mateo 25, 25, 34 al 40. ya dice. Y entonces el rey dirá a los de su derecha, vengan benditos de mi Padre, y hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me recibieron. Estuve desnudo y me cubrieron. Estuve enfermo y me visitaron. Estuve en la cárcel y vinieron a visitarme. Entonces los justos le preguntarán, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer, o con sed y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recibimos, o desnudo y te cubrimos? Cuando te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos. Y el rey les responderé, de cierto les digo que todo lo que hicieran por uno de mis hermanos más pequeños, por mí lo hicieron. Uh-huh. Ujú. Ahora dice que es una herencia, ¿no? Cada uno depende, o sea, si bien ese texto puede decir, yo me soy salvo por obras, ¿no? Por las obras que yo he hecho, ¿no? Claro. Pero no es la interpretación que debemos dar, pero sí hay unos, hay un tema que, que ojalá nos dé la oportunidad de tratarlo a mayor profundidad. Hay grados, ¿no? De recompensa eterna. Y hay textos o sea, eso por eso digo, no es un tema que se hable así, porque todo el mundo dice, todos iremos al cielo, todos recibiremos corona, todos recibiremos galardón, ¿no? Y se entiende en líneas generales que es una recompensa universal para todos igual, ¿no? Pero si uno lee ciertos textos, también podremos decir que hay grados de recompensa, que Hay que, cada uno recibirá lo según le corresponda. claro, es que también, o sea, la contraparte, ¿no? Ujú. También dice de que al responsable, por ser un pastor, un predicador, tiene más responsabilidad porque tiene a cargo un grupo de personas y tiene que responder en base a su enseñanza, a cómo lleva el mensaje de la palabra, si es correcta o incorrecta, o sea, va a tener responsabilidad y lo especifica, creo, en varias partes, ¿no? O sea, no Ujú. todos o sea, ellos, mejor dicho, van a asumir un compromiso y van a rendir cuentas por su trabajo, ¿no? Ujú. O Ahora, sea, pues, ¿se acuerdan ustedes de, de la parábola de las monedas, ¿no? De los talentos, ¿no? uh-huh, igual. Hubo uno que le dieron, ¿no? Una moneda, uno que le dieron 10 monedas, otro que no. Entonces, el que le dieron uno, bueno, vamos al revés, ¿no? El que le dieron Ya, 10 produjo 10 más, ¿no?
Sí, ¿no? Entonces, bueno, ¿sabes qué? Lo trabajé y los 10 te doy 10 más, ¿no? claro. ¿No? Y el que, depende, el que produjo, le dio 20, le dio mucho más, ¿no? Y ese que produjo mucho más, a la persona que tuvo miedo, ¿no? Tuvo miedo y escondió la moneda para no perderla, se la quitaron y se la dieron al que produjo más, ¿no? Al que más tenía. Al que Ujú, más al que tenía, ¿no? más tenía. Entonces, ese es un reflejo, eso es uno de los textos Sí, que sugiere que hay grados de recompensa, ¿no? ujú, Entonces, ojo digo, pero ya les quiero dejar con la idea de que o sea, de que hay grados, ¿no? Y no se suele hablar de este tema, ¿no? O sea, pero teológicamente hablando, sí hay grados de recompensa, ¿no? No todos, si bien todos los justos iremos, ¿no? A la morada con el Padre, no todos tendremos el mismo grado de recompensa, ¿no? O de repente no seremos juzgados con la misma manera, como tú bien deslizas la idea, Ramón, ¿no? O sea, ujú. quien le dio que hubiera mucho también tiene que responder por lo mucho que fue, Es ¿y que qué lo que hizo pasa con es que esa? la palabra no dice el premio, no da el Claro, premio no mayor, o dice sea, el ¿no? premio, pero Claro, sí por eso que desliza la idea de que hay generaliza, grados, ¿no? ahí generaliza que todos, ¿no? Mm, No se dice en qué medida o en qué va a ser la sí, diferencia, pero de que va a haber una diferencia, claro. hay una diferencia, ¿no? Entonces, cada persona eh, será juzgada conforme a sus obras, ¿no? Esa es la Mm, idea que nosotros debemos tener, ¿no? Cada persona será juzgada conforme a sus obras y según sus obras habrá recompensa, ¿no? Ahora, eso no quiere decir que las obras nos salven, sino que conforme lo que no, hagamos, seremos recompensados, ¿no? claro. Ahora, eso lo podemos también ver en Romanos 2:6 y en Apocalipsis 20:12, ¿no? Eh, versículo 10, o sea, capítulo 6, versículo 10, nos dice que recordemos la fidelidad de Dios. Decir Dios no es injusto es una manera poderosa de decir Dios por ende, Dios es totalmente justo. Dios recordará nuestras buenas obras, ¿no? Incluso el regalo de agua fría dado a un discípulo, como dice Mateo 10:42, ¿no? No obstante, las buenas obras, no, insisto en esto, las buenas obras no nos salvarán si rehusamos obedecer el Evangelio, ni tampoco nos salvarán si nos alejamos de Cristo después de nuestra primera obediencia al Evangelio. O sea, es decir, eh, yo puedo ser muy bueno, pero si no sigo el Evangelio, deliberadamente digo, no creer en Dios, o no creer en su obra, su poder, tampoco me salva, ¿no? Si yo conozco, si la palabra ha sido predicada y no creo en Dios, así sea pues el hombre más filántropo del mundo, ¿no? Con mi dinero haga 1000 ONGs, ¿no? Entonces, no, las obras no son motivo de salvación, ¿no? Ujú, Como justo que es, Dios no olvidará nuestras obras de bondad. Esta promesa muestra su corazón compasivo y tierno y nos motiva a seguir la justicia. Tenía la intención de ser una motivación, no una excusa para seguir teniendo pereza en lo que respecta a nuestro crecimiento espiritual. A pesar de lo que los hebreos dieron evidencia de un servicio benevolente continuo, ¿no? Porque el texto no dice así, o sea que ellos ¿no? Seguían siendo buenos y benevolentes hasta ese momento, según indica el texto, habían descuidado el estudio de la palabra, ¿no? Muchos que se llaman cristianos creen que las buenas obras compensan la deficiencia espiritual en otras áreas. Puede que una persona sea un cristiano practicante y sin embargo no está creciendo por falta de un estudio personal de la Biblia. Estos cristianos, pese a que eran inmaduros, todavía no habían caído, ¿no? Estamos hablando de los cristianos de Hebreos, ¿no? Dios recordaba el buen servicio de ellos para con los santos y conocía el servicio que seguían dando. Habían incluso mostrado compasión por los prisioneros. Y eso lo vamos a ver más adelante en el capítulo 10, ¿no?
lo cual implicaba algún riesgo para sus vidas. Si dejaban de servir de esa manera, podían deslizarse hacia la apostasía, ¿no? Entonces, lo que vemos en el versículo, en el pasaje anterior de la última vez que estuvimos estudio, no era que los hebreos, los cristianos hebreos judíos se encontraban de esa forma, sino que estaban a punto, ¿no?, de caer en eso, ¿no? ¿Sí? Entonces, el autor prefirió llamarles la atención muy severamente, ¿sí? El amor mostrado hacia los demás es amor mostrado hacia su nombre. La palabra nombre representa a Cristo mismo y fue usado a menudo de la deidad por judíos, ¿no? ¿No? Él raramente menciona el nombre de Dios. Los judíos no mencionan el nombre de Dios, ¿no? Hasta el día de hoy, ¿no? No lo dicen, no dicen no dicen, por ejemplo, el Padre, ni, ¿no? Ellos aún les servían, ¿no? De una manera personal y estaban siendo partícipes de las aflicciones de los demás. Pablo, en 1 Corintios 12:26, y eso es un libro que ya hemos hecho estudio, Pablo siempre instó a los miembros del cuerpo, o sea, a los miembros de la iglesia, a sufrir unos con otros, ¿no? ¿No? O sea, que si alguien estaba pasando dificultades, esos problemas, esas dificultades también eran de nosotros, ¿no? O sea, si trasladamos esto a nuestra congregación, si alguien está sufriendo algún tema X por enfermedad, ¿no? Familiar, nosotros no podemos ser indiferentes a ello, ¿no? No. Si una parte del cuerpo sufre, ¿no? El dolor viene a todo. Si un órgano sufre, todos sufrimos, ¿no? Ujú. Había de prestarle una atención particular a la ayuda a los de la familia de la fe. Vamos a, creo que ahí está. Ahí está. Esto ciertamente caracterizó a los cristianos cuando la iglesia comenzó en Jerusalén, ¿no? Los cristianos del siglo I deseaban ayudar a los pobres, ¿no? ¿Se acuerdan de ese texto de Hechos, ¿no? Cuando Pablo dice, ¿no? ¿No? Confiesen, ¿no? Bautícense en nombre de Jesús, ¿no? Entonces todos vivían en comunidad, todos compartían, todos vendían sus cosas, ¿no? Todos se preocupaban unos con otros, ¿no? Entonces así funcionaba un poco la iglesia del primer siglo, ¿no? Sí, siempre era el deseo de ayudarse unos a otros, sobre todo a las personas pobres, ¿no? Basándose, basados en este pasaje, podemos decir que tales actos siguieron siendo característicos de la iglesia, ¿no? De la iglesia, la iglesia de la que va dirigida esta carta, ¿no? Jesús dijo que honraría a los que visitan a los enfermos y a los presos porque se lo estaban haciendo a él, ¿no? Justamente lo que hemos leído, ¿no? ¿No? Si ves un enfermo y lo atendiste, es como si lo hicieran a Jesús, ¿no? La preocupación cariñosa mencionada en este pasaje fue demostrada entonces para con los santos. Esto es ¿quiénes son los santos? Los cristianos que aún vivían. Entonces, ¿quiénes son los santos el día de hoy? Los cristianos a nosotros, ¿no? Nosotros. Nosotros somos los santos, ¿no? No se tiene que estar muerto, entonces, para ser llamado santo, ¿no? La palabra simplemente quiere decir alguien que sea consagrado. Israel, ¿no? El pueblo de Israel se consagró a Dios en el Antiguo Testamento, ¿no? Y eso lo sabemos y lo podemos corroborar en Salmos 85, Daniel capítulo 7. Y ahora el término, ¿no?, de la santidad es aplicado a los cristianos del Nuevo Testamento, ¿no? Y hasta el día de hoy, ¿no? Quien sea cristiano es santo, ¿no? Por ejemplo, Ramoncito, que vive en el último piso de su edificio, San Ramón González, que vive en las alturas. Claro. Entonces,
Los versículos 11 y 12a, siempre cuando queremos analizar un versículo por partes, lo partimos en letritas, ¿no? De versículo 11, 12a, nos insta a mantener la solicitud, ¿no? O sea, estar a la orden, ¿no? Cuando ustedes sean solícitos, ¿no? O sea, tenemos que estar ahí prestos a lo que a lo que a que se nos presente, ¿no? La preocupación de estos lectores había demostrado ser necesitados, había de continuar hasta el fin de sus vidas, ¿no? No podemos irnos de vacaciones del Señor, ¿no? O sea, podemos ir de vacaciones del trabajo, podemos ir de vacaciones de los estudios, pero de la vida cristiana no se puede ir de vacaciones. No, no hay vacaciones, ¿no? No hay año sabático para el cristianismo, ¿sí? Aunque a veces hay personas que en su juventud dicen, no, yo voy a ser joven, voy a vivir mi juventud y de ahí regreso al cristianismo, Cuando, ¿no? cuando sea No, viejito voy a cuando la sea iglesia. viejito, ya ha vivido todo lo que haya tenido que vivir, ¿no? Eh, Voy a ser cristiano, ¿no? Pero así no funciona la cosa, ¿no? No podemos irnos de vacaciones del Señor. Hemos de mantenernos solícitos a nuestro andar con el Señor, pese a que experimentemos aflicción o pruebas a lo largo del camino, ¿no? Así es. Nadie dice que el andar en Cristo sea un camino de rosas, ¿no? A veces muchas veces diría yo, es todo lo contrario, ¿no? Pero el que persevera hasta el fin, usando las palabras de nuestro Señor, ese será salvo, ¿no? El deseo que se menciona en el versículo 11 es el mismo tipo de anhelo que sintió Jesús cuando deseaba comer la Pascua con sus discípulos. Es la misma palabra en hebreo, ¿no? Epitumeo, que se usa en Lucas 22:15, ¿no? Al hablar en ese instante, Jesús le dio énfasis a la palabra diciendo, ¿cómo he deseado? ¿No? O sea, dice, ¿no? ¿Cómo he deseado celebrar la Pascua con ustedes? ¿No? Entonces, esa misma palabra, ese mismo grado de deseo es el que se usa aquí en este texto, ¿sí? El autor también parece haber sentido compasión por estos actos, ¿no? Se tiene la impresión de que él podía mencionar por nombre a cada uno de ellos, ¿no? Les dijo esencialmente lo mismo que Pedro dijo con respecto a los pasos por los cuales podemos crecer, ¿no? Hay un texto en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 11, que Pedro amonestó a los discípulos diciendo, por eso, hermanos, procuren, ¿no? Pedro dijo que si nos ocupamos de desarrollar virtudes cristianas, podremos hacer firme la elección de Dios, es decir, la salvación, ¿no? ¿No? Si nosotros nos mantenemos firmes ¿no? En buscar, en desarrollar, ¿no? En vivir en virtudes cristianas, ¿no? Podremos alcanzar, ¿no? La salvación, ¿no? Eso es lo que nos dice ese texto que les mencioné de 2 de Pedro, ¿no? Evidentemente estos cristianos estaban viviendo un deterioro en su confianza, la cual más bien debía haber ido en aumento, ¿no? O sea, estos cristianos en vez de creer más, de refianzar su fe, por el mismo hecho, quizás algunos de ser judíos querían, ¿se acuerdan? Si se acuerdan un poco de lo que hemos visto antes ya, querían regresar al judaísmo, ¿no? ¿No? Entonces, lo que debió haber sido, si yo ya tengo, por ejemplo, si yo soy judío, tengo la mitad de la batalla ganada, porque yo ya leí, domino en el Antiguo Testamento, entonces yo creo que en las promesas proféticas, ¿no? ¿No? De que va a haber un Mesías, ¿no? De que un nuevo pacto y demás, ¿no? Lo que nosotros ya por, por, por cultura general cristiana sabemos, ¿no? Pero no, ellos en vez de haber crecido, ¿no? Su fe su fe cristiana pues fue en cierta medida deteriorando, ¿no? La certeza de la esperanza, lo que nos dice el versículo 11, no es meramente hacer ilusiones acerca del futuro, sino tener una fe basada en las promesas de Dios, ¿no? En el Nuevo Testamento, esperanza quiere decir una expectativa segura, o sea, algo que realmente va a suceder, ¿no? La esperanza verdadera y la fe va de la mano de la paciencia.
La certeza que tenemos en Cristo surge de la fe. La revelación de Dios creó en nosotros la fe que da como resultado esta esperanza. No se puede entonces tener una confianza real cuando se vive para satisfacerse a uno mismo. Una vida como tal no tiene una esperanza que se base en la fe, ¿no? No podemos entonces basarnos en nuestras propias capacidades, sino en la esperanza, en las promesas que Dios nos da, ¿no? El amor, la esperanza y la fe son el mismo trío de palabras que Pablo resaltó en 1 Corintios 13:13, ¿no? El crecimiento en el conocimiento de la palabra, ¿no? El estudiarla, en analizarla, ¿no? En vivirlo, o sea, en siempre estar en constante actitud de lectura y estudio de la misma, es la clave para abrir nuestros corazones a una confianza total en nuestra salvación. Una plena certeza solo puede ser muestra mediante la solicitud que se aplica a un vivir santo. Tal certeza se posee y exhibe cuando ansiosamente se desea y espera recibir el cielo como recompensa. Esta esperanza certera es parte de una fe comprometida, implica un estudio continuo, ¿no?, de las Escrituras para ayudarnos a aprender y hacer la voluntad de Dios. Con el fin de obtener la certeza de la salvación, a los hebreos cristianos se les pidió no ser perezosos, ¿no? La palabra griega es notros, ¿no? O sea, no sean vagos, pues, o sea, no suelten el siempre buscar, el siempre leer, el siempre meditar en la palabra de Dios. Esta palabra notros es igual a otra palabra griega que es tardos, ¿no? Es decir, el ser lentos o perezosos habían de ser imitados, entonces no tenían que ser ni lentos ni perezosos, tenían que ser, habían de ser imitadores de los fieles. ¿Quiénes son los fieles? Son los que son presentados vamos a ver más a detalle quiénes son los fieles en el capítulo 11, ¿no? Esto también que les digo trae a mente declaraciones hechas por Pablo en 1 Corintios y también en Efesios, y que también habla Pablo en 1 Tesalonicenses, ¿no? Quien usó exactamente la misma forma de la palabra imitadores, ¿no? De las que obtenemos imitar, mímica y mimo, ¿no? En la palabra griega mimetos. Hay que ser imitadores de quién, por lo general suele mencionar Pablo, imitadores de Cristo, y Pablo también se menciona que lo imiten a él, como él imita a Cristo, ¿no? A veces cuando uno lee ese texto de lo que dice Pablo, dice que qué arrogante es Pablo, no quieren que lo imiten a él, ¿no? Pero ojo que Pablo dice inmediatamente después, sean imitadores como lo soy de Cristo, ¿no? Entonces tenemos el versículo 12b, 6:12b, que nos llama a ser pacientes, ¿no? Los fieles que habían muerto ya han encontrado en la vida y han heredado las promesas de Dios, ¿no? Esto fue así con Lázaro cuando murió, porque Lázaro en algún momento murió, y con Jesús, quien fue vivificado en espíritu en el momento de su muerte. Si los lectores continuaban imitando a los fieles que habían partido antes que ellos, obtendrían la misma recompensa como cumplimiento de las promesas de Dios. Recibirían esta recompensa mediante la fe y la prueba paciente. Y así también será para nosotros. No podemos dejarnos abrumar por el largo tiempo ni por el peso de la carga a lo largo del camino. No podemos dejarnos abrumar por ¿no? Pues todo esto, ¿no? El peso de la carga, ¿no? Y el tiempo son livianos en comparación al peso de nuestra recompensa, ¿no? ¿No? Quizás, como yo digo, quizás no. Nosotros no vamos a ver la verdadera magnitud de la recompensa de Dios, no la vamos a ver en vida. Ah, no. No. O sea, podemos ver un reflejo, ciertas cosas, ¿no? 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 O sea, porque cuando se menciona en el texto que hemos estudiado anteriormente, dice, ustedes que han visto, ¿no? O sea, han visto parte del reflejo de las promesas de Dios, ¿no?
y aún así no creen, ¿no? Aún así deciden darle la espalda. Entonces, o sea, pero realmente, o sea, la verdadera magnitud de lo grande, lo poderoso, de lo hermoso de las promesas de Dios no se van a ver en nuestra vida terrenal, ¿no? Y nadie sabe No. cuánto tiempo vivirá y nadie sabe qué dificultades tendrá a lo largo de la vida, ¿no? Por eso digo, o sea, lo último que debemos preocuparnos es por el tiempo y por el peso de la carga que llevemos durante ese tiempo en nuestra vida terrenal, ¿no? Porque todo eso es liviano en comparación a lo grande, al peso de nuestra recompensa en la gloria, ¿no? Ahora dice bien, los fieles están heredando, ¿no? Están en el presente, heredando las promesas, ¿no? Al morir en la fe. En otro sentido, no recibieron lo prometido, pues no habían recibido todavía la recompensa final. Esta recompensa es solamente para los que son fieles hasta el fin, ¿no? Los fieles no perecerán jamás, pues han escuchado y creído de forma constante, ¿no? Los que desean ser salvos eternamente tienen que mantenerse escuchando y prestando atención a la voz de Salvador. Las promesas de Dios se heredan mediante la paciencia, ¿no? Lo cual significa fortaleza o paciencia sufrida para con las personas. La palabra común para paciencia en griego upomone significa resistir las pruebas y las dificultades mientras se mantiene una disposición alegre, ¿no? Eh, una persona que no persevera en la fe no recibirá la herencia, ¿no? Qué difícil es hacer lo que acabo de decir, ¿no? O sea, resistir las pruebas y las dificultades con una disposición alegre, ¿no? ¿No? La enfermedad, ¿no? Los problemas a veces eh, económicos, ¿no? Los conflictos sociales, ¿no? Eh, todas estas cosas, enfrentarlos con una disposición alegre. Qué difícil, ¿no? Pero eso es lo que nos pide el Señor, ¿no? O sea, porque no somos de aquí, ¿no? Pero Julio, es que, ¿qué pasa? Que desde un inicio entendemos que somos niños, nos alimentamos, crecemos, nos pide ser maduros en la fe, o sea, maduros quiere decir que hay una etapa, un tiempo, hay un final incluso, ¿no? Que es la vida eterna, ¿no? Entonces, eso no es material, eso es espiritual. Entonces, si entendemos y comprendemos todas estas cosas que tienen que pasar en nuestra vida, y es más con el apoyo de Dios, ¿no? Que dice que va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Entonces, tenemos que tener la certeza que esa es algo real que tiene que ocurrir en nuestra vida. O sea, lógico, vamos a padecer, vamos a sufrir porque a veces lo vemos desde el punto de vista económico, moral, material y no somos conscientes de que el Señor es quien nos va a ayudar en todo. Y es más, ¿no? Si perseveramos, como dice, a veces lo decimos siempre, que sembrar para cosechar allá, no acá, ¿no? Ujú. Eso es lo que tenemos que llegar a entender y comprender, ¿no? Lógico que no se lo vas a hacer, no lo va a entender uno que recién llega a la iglesia, que viene de un mundo diferente, incluso ahora que le hablaban a los hebreos que tenían que ser maduros, ¿no? Pero como querían volverse al judaísmo, entonces estaban débiles, entonces por eso que se recalca, ¿no? En todo momento de que tienen que perseverar, pero crecer espiritualmente, ¿no? Perseverar es ir todos los Ujú. días, todos los domingos, pero crecer va un poco más allá de ese punto, ¿no? ¿No? Claro, pero Enfrentando. ojo que eh, hay dos cositas que quisiera lo que acabas de decir, ¿no? O sea, no es que tenga un fin, Ya, tiene un objetivo final, ¿no? El objetivo final es el alcanzar pues la salvación. claro.
cuando esta vida terrenal se acabe. O sea, ese es hasta el fin, o sea, hasta el fin de nuestra vida aquí en la Tierra, ¿no? Acá. Entonces, pero ¿qué pasa, no? Si bien mencionas de que hay que de que hay que tener una vida cristiana activa desde el punto de vista que hay que ir a servir, hay que ir a los domingos, a servicio, congregarnos, pero ¿cómo yo realmente me alimento de las promesas, me alimento de esperanza, ¿no? Para poder vivir mi vida, a pesar de las pruebas y las dificultades, una vida con disposición alegre. Si no leo la Biblia, si no la No, estudio, si no la medito, eh, entonces va a pasar lo mismo que pasa con con estas personas que fueron como dice, las primeras, los destinatarios originales de esta carta, ¿no? ¿No? Eran personas buenas, ¿no? Personas que tenían fe, pero que esa fe no creció como debió crecer. Esa fe se enfrentó a dudas, ¿no? Y de repente ya habían perdido, algunos estaban perdiendo esa alegría, vivían en un mundo de incertidumbre. Mira, ¿no? Se va a mencionar más adelante que inclusive apoyaban a las personas que estaban en las cárceles, ¿no? Imagínense, en esa época era apoyar a alguien que está en la cárcel, es como decir, estoy apoyando a alguien que está en contra de repente del sistema y son personas que se incluían dentro de esas como también antisistemas, ¿no? Y podían ser perseguidas por las autoridades, ¿no? Por eso que podían haber enfrentado cárcel o muerte también esas personas, ¿no? Entonces, si yo no tengo mi vida cimentada en la palabra y de estudiarla en cada momento y cada vez en cada momento de mi vida, entonces como que esa alegría se apaga, ¿no? Y ya no tengo esperanza. Entonces ahí viene sí la amonestación fuerte del 4 al 8, ¿no? Eh, que, que no tiene esa esperanza fuerte, que no se cimentada, su fe no crece, no estudia, se puede deslizar hacia la apostasía, ¿no? ujú. Y esa persona que se desliza hacia la apostasía, que no persevera en la fe, no va a recibir la herencia, ¿no? O sea, este texto de aquí que estamos estudiando hoy día es como que cerrando la idea, ¿no? Entonces, no es que todas esas personas que se mencionó anteriormente de 4 al 8 sean malas, sino de que están deslizándose a un terreno peligroso. Y es mejor llamarle severamente la atención a que realmente pues pierdan por lo que tanto lucharon, tanto esperaron y al final es como perderlo todo, ¿no? Al final, que se nos queme el pan en la puerta del horno, ¿no? O sea, todo lo que hicimos para nada, ¿no? Entonces, un heredero espera, ¿no? Cuando recibe la herencia, su esperanza se cumple. Esto nos hace recordar a lo que leímos en el capítulo versículo 14, que habla de los que serán herederos de la salvación, ¿no? Cristo vino a salvar a su pueblo de sus pecados, no estando en ellos, ¿no? No hay peor presunción de jugar con la idea de que voy rumbo al cielo mientras vivo como un hijo del infierno, ¿no? O sea, no puedo, ¿no? Eh, y esa es una idea peligrosa, inclusive dentro de lo que es el cristianismo dominacional, ¿no? Eh, yo soy salvo, salvo para siempre. De repente algunos han escuchado esa idea, ¿no? O sea, si a mí nada me va a poder apartar, haciendo mal uso del texto de Romanos, nada me puede alejar de Cristo, ¿no? Pero Cristo es claro diciendo también que no persevera hasta el fin, ese no será salvo, ¿no? Y es Entonces, más, nos da mucho que pensar cuando dice no hay justo ni en un uno, ¿no? O sea, ¿qué falta? ¿Qué me falta? Ese uno puedo ser yo, ¿no? O sea, ¿voy a tener claro, herencia? ¿No voy a tener? ¿No? Mm. Pablo no se consideraba tampoco No, no, él mismo decía, hasta el mismo final casi ya de sus días,
él ya, pues, ¿no? Ya estaba, pues, próximo a la muerte y él ya sentía una certeza de que, y podía decir, no, yo ya, ¿no? Ya gané el galardón Corona, ¿no? Pero antes de eso, él no decía, ni yo mismo puedo decir Eh, que he ganado esto, ¿no? Así es. No, no, y era Pablo, ¿no? Entonces Pablo con todo lo que eso representaba, ¿no? Entonces, en un acto de humildad, también nosotros debemos decir, bueno, pero nosotros tampoco podemos darnos Así es. vencedores de nada, ¿no? Hasta que seamos, pues, juzgados, hasta que seamos, pues, estemos hasta la presencia de Dios, ¿no? Y respondamos por nuestras obras y por lo que hicimos aquí, ¿no? Eso es todo lo que hay que analizar por mi lado de este texto. De repente ustedes quieren un comentario adicional. Estamos con tiempo, creo yo. Podríamos avanzar un poquito más. Pero antes de eso, los escucho. De repente están cansados. Después de tiempo que nos reunimos. Algo que comentar de repente, hermanos. Calixto, te cerré tu micrófono porque estaba haciendo un poquito de interferencia. Es decir, ahora sí lo puedes abrir. Te cancelé, pero no fue a propósito, hermano. Hermano, escuché acerca de este tema de salvo, siempre salvo, pero de dos opiniones. Ujú, Uno, una vez que te entregues a Cristo, una vez que te entregues a Cristo, serás salvo, así tú peques. Hay un ujú, grupo que hablan así. Y hay otro grupo que dice, el que es salvo para siempre, porque el que cayó en el camino y ya no fue salvo, nunca fue salvo, ¿no? ujú. O sea, son dos puntos de vista bien, y bueno, no es que yo esté a favor de ningunos, pero como que el otro tiene más lógica que los que salvo, siempre salvo, así o peque, ya estoy salvo, ¿no? El otro dice, el que es salvo para siempre, porque si ya pecó en el camino, no es nunca, si no pasó la barra, entonces ya pues, nunca ha sido salvo, ¿no? Ya. Pero lo que tú mencionas del que de eso, ese argumento de que si pecó es porque nunca fue salvo, a pesar de que sí se bautizó y todo, ese argumento se anula, ese argumento cae con lo que ya hemos leído en el comienzo del capítulo 6, ¿no? Eh, ¿No? Me dice que no es posible que algunos que fueron iluminados y saborearon el don celestial y tuvieron parte del Espíritu Santo y saborearon además la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero, ¿no? O sea, que ¿quiénes son estos? ¿No? Son cristianos, ¿no? Se arrepintieron, fueron iluminados, no creyeron, ¿no? Confesaron el nombre de Dios, se bautizaron, vivieron en espíritu, tuvieron parte, por eso dice el texto en Hebreos 6:4, tuvieron parte en el Espíritu Santo, ¿no? Pero volvieron a caer. O sea, yo puedo decir que esas personas que fueron iluminados, que saborearon el don celestial, que tuvieron parte del Espíritu Santo y que saborearon la buena palabra de Dios y los poderes, o sea, esas personas no eran salvas, o sea, no eran santos en algún momento. O sea, yo Bueno, podría decir, o sea, yo lo pongo, o sea, yo les digo a ustedes, o sea, esas personas. yo escuché este argumento, inclusive es de Schuster, no es de cualquiera, el segundo argumento, porque el primero escuchado del otro, de los calvinistas, y el segundo es de Schuster. Entonces, pero como que cuando usted me mete ese argumento, que ya da que pensar, ¿no? O sea, que la salvación de todas maneras uno lo puede tener y se pierde, pues. Me llego a Claro, la conclusión. Me quedo claro, o con sea. la tercera enseñanza. Punto. Oh, Claro, no se trata de el, lo que yo no quiero imponer mi pensamiento, pero es que este texto dice, ¿no? Dice, para todo, ¿no? fueron iluminados, ¿no? Y saborearon el don celestial. ¿Y quiénes son los que tienen parte del Espíritu Santo? ¿No? O sea, y tuvieron parte del Espíritu Santo. O sea quiere decir que fueron bautizados, tuvieron el Espíritu Santo, tuvieron el sello del Espíritu, como dice en Efesios, ¿no?
vivieron acorde, o sea, el saborear la buena palabra de Dios, o sea, que vivieron acorde a la palabra de Dios, no se sabe si cuánto tiempo, ¿no? Pero vivieron acorde a la palabra de Dios, ¿no? Pero estas personas cayeron, ¿no? ¿No? Y cayeron pecando a propósito, por eso es que ese no Tenemos por eso también que es, tenemos el caso de Judas, que dice, o sea, vivió y tuvo el Espíritu Santo, porque hasta hacía milagros, ¿no? Pero también desde antes ya se le conocía como el hijo de la perdición. pero ojo que O por- El Espíritu Santo no es el mismo. el asunto, El actual Espíritu Santo no es el mismo del de ahora. O sea, es acuérdate que cuando hablamos de. Si estuviste en Corintios, cuando hablábamos de dones, no es el mismo el recibir el Espíritu Santo para dones, que recibir el Espíritu Santo como nuestro sello distintivo de cristiano, ¿no? No es lo mismo. No es lo mismo. porque yendo un poquito a hacerlo pensar la cabeza también, el Espíritu Santo en sí empieza después de Jesucristo, porque Jesucristo dice, yo me voy, pero les dejo al Espíritu Santo, ¿no? Ajá, ajá, ajá. Claro, También hay uno, o sea, haciendo razonar la cabeza, sí, porque si no, uno se podría escudar con lo de Judas, ¿no? Claro. Entonces, pero ya se excusa porque el Espíritu Santo empieza a trabajar cuando ya Cristo se va, o sea, empieza a trabajar a plenitud, ¿no? Porque siempre ha trabajado el Espíritu Santo, pero a plenitud con el ser humano es desde que Jesús ya se va de la tierra, ¿no? Ujú. Ahora sí, más, Por como eso, dice, más es cerebro que queda con nosotros ya. Mm, queda con nosotros. por eso dice Cristo que es necesario que me vaya. Necesario, claro, porque si no su obra no está completa, ¿no? Porque si Cristo no hubiera muerto, entonces no podríamos nosotros ser salvos. Porque nosotros no habría quien que haga el trabajo expiatorio por nosotros, ¿no? claro. ¿No? Entonces, pero Cristo conviene para que el Espíritu sea ahora la guía de los cristianos, ¿no? Ahora, lo que tú mencionabas de los apóstoles recibieron poder en el Espíritu para hacer señales, ¿no? ¿No? Señales así Claro. igual que Cristo, ¿no? Es decir, porque seguramente habrá uno que dice, pero Judas también era malo y era también, pero era porque es, como siempre les digo, los dones del Espíritu que se mencionan en 1 Corintios y las personas que lo realizaban, no, esos dones, esos milagros, esas señales, no eran para la gloria ni la honra de la persona que lo hacía, sino era para la honra y gloria de la obra de Dios. O sea, para que la iglesia creciera y la gente creyera en Dios, ¿no? Ahora, el problema es que ahora hay pseudo profetas, pseudo milagreros que dicen que no, él es el poderoso, ¿no? ¿No? Él es él tiene el poder, ¿no? Entonces, pero no, ninguno de nosotros ni tiene ningún poder, ¿no? O sea, actualmente ya no existe los dones espirituales, ¿no? Pero no son para la honra y gloria de la persona que los hace, ¿no? Obviamente, hubieron personas que hicieron en el siglo primero mal uso de los dones, sí, ¿no? Sí. Esa idea se desliza en 1 Corintios, ¿no? Que sí hubo gente que que quizás quiso hacer o uso mal de los dones, pero acuérdense que los dones viniendo del Espíritu y el Espíritu también te los quitaba. Ujú. O de repente no le funcionaban los dones como quería usarlo él, pues, ¿no? Esa persona, ¿no? Porque el Espíritu Santo, insisto, tiene voluntad, ¿no? ¿Sí? Entonces, yo creo que ese texto de 4 al 8 es muy claro en ese aspecto de, de quiénes son esas personas que pueden caer. Podemos caer nosotros, ¿no? ¿No? Que hemos recibido al Señor, hemos recibido su palabra, hemos recibido el Espíritu, ¿no? El bautismo, ¿no? Habiendo sido morada del Espíritu, habiendo vivido en los acuerdos de la palabra de Dios, pero en un momento, Dios no quiera, podemos caer. Y es por eso la insistencia de tanto del autor de Hebreos, es decir, sean fieles hasta el fin.
Si no, no, ¿por qué tanta insistencia? ¿No? Tenemos, ¿no? Somos imagen y semejanza de Dios, a pesar de que a veces ciertas doctrinas nos quieran hacer como que somos, pues, eh, títeres, a veces un poco o somos del pecado de Dios, ¿no? No podemos, no tenemos voluntad propia ni libre albedrío, ¿no? Y el libre albedrío es importante entenderlo de que nosotros también tenemos que estar atentos a tomar malas decisiones, a tomar malas decisiones en nuestras vidas, que nos lleve o nos deslice por terrenos peligrosos en nuestra fe, ¿no? Y si no estamos cimentando bien nuestra fe con un estudio y una lectura constante, adecuada de la Biblia, entonces todo nuestra, quizás enfrentemos los problemas y no los enfrentemos de la mejor manera, ¿no? Entonces, eso es lo que le estaba pasando a esta iglesia de estos judíos, ¿no? De estos judíos cristianos, ¿no? Estos hebreos cristianos. Entonces, lo correcto sería decir hebreos cristianos, porque judíos son una religión, ¿no? Hebreos cristianos, ¿no? No tenían bien cimentada su fe y estaban yéndose por terrenos peligrosos, ¿no? Y esta carta es bien dura en decir, ¿no? Para que justamente no se vaya por esos terrenos peligrosos. ¿Algo más, hermanos, que quieran comentar? Bueno, dejamos ahí el estudio, podemos seguir la siguiente semana. ¿Cuánto tiempo hemos estado? ¿Una hora más o menos? Sí, sí, mejor lo dejamos aquí porque nos toca analizar el texto de 13 al 20 y el texto de 13 al 20 nos va a obligar a hablar de alguien, de Abraham, de Abraham. Yo tengo una apreciación. Sí, sí, Calisto, dime. La apreciación es la siguiente, ¿no? O sea, cuando Dios hace su creación espiritual, sobre todo la espiritual, lo hace completa, pero sabemos que una cuarta parte se desligó. Y ahí se fueron serafines, querubines, arcángeles y ángeles, en ese rango. Los serafines son los que están más cerca a Dios. Entonces, cuando usted mencionó al principio del texto donde habla acerca de que se les da a uno un denario, al otro 10, al otro 20, Claro, es y la casi parábola. La parábola de... y la Biblia dice, por ejemplo, en 25, que cuando nosotros logremos la posición celestial seremos como ángeles. Entonces yo me pongo a meditar, es mi posición, eso es mi inquietud, no que él lo haya leído, ¿no? Cada quien lo que ha hecho aquí en la tierra tendrá su posición. Tomará, por ejemplo, algunos, ¿no? La posición de los serafines, los otros de los querubines, los otros de los arcángeles, y los que pasaron con 11 a ángeles, ¿no? O sea, lo más bajo, porque hay también, como se dice, jerarquías. Me parece que a eso se debe referir, ¿no? Es mi suposición. Sí, es un paralelismo que se podría decir, pero ojo que la Biblia diga que seremos como, no significa que seremos ángeles, Ángeles, porque nosotros exacto. tenemos otra naturaleza, ¿no? Pero sí podríamos decir, así como hay rangos en los seres celestiales, ¿no? Los seres celestiales de la divinidad, que tú bien mencionas serafín, arcángeles, ¿no? Ángeles, arcángeles, ¿no? Cosa, ¿no? Eh, eh, Tengo y la cuarta parte de la mesa se me quema por la plancha. Yo agarro otra tabla, que ya no es esa tabla del cedro del otro, pero es como, ¿no? Como yo los tapo para eso, porque jamás hemos sido ángeles. O sea, acá ya llegamos a ser como ángeles, porque no vamos a ser ángeles. O sea, No, vamos a esos rangos, ¿no? Pues esos lugares que están desocupados ahorita, porque la creación espiritual Dios lo hizo completa. El problema fue que cuarta parte se fue, pues, y ya nosotros vamos a ocupar esa cuarta parte. A eso me refiero, o sea, mi posición, o sea, una inquietud. Claro, sí, es que el tema, o sea, acá hay dos cosas que tenemos que quedar claro, ¿no? O sea, si bien la salvación no es por obras, ¿no? Queda claro, pero sí hay medidas, ¿no? Cada uno recibirá según lo actuado o según lo que así haya hecho es. aquí, ¿no? Entonces,
Y no es la primera vez que se menciona un texto así, sino que, como ya menciona, pues Jesús en parábolas también nos da a entender de que hay diferentes, ¿no? Grados de recompensa. ¿Cómo es esa Así es. recompensa? No lo sé. No lo Échatelo a dice. saber. No lo No. dice. Pero de que hay grados de recompensa, sí. Hay. Ahora tú dices que es como si fuese los rangos de los ángeles. Podría ser, pero eso como tú bien dices, es una suposición personal, tuya, ¿no? No podemos decir, bueno, esto es un, no, dogma, doctrina, entonces no podemos decir eso. Pero es una suposición de que así como hay eso, también va a haber rangos dentro de la escala. No sabemos cómo, eh, porque nuestra forma de pensar la justicia y las recompensas es muy humana y Imagínense no como, corresponde con lo que va el modo celestial, ¿no? porque los serafines son los más cercanos a Dios, y entonces estar en esa posición, hay que imaginarse, ¿no? Sí, hay que imaginarse, pero como te digo, de que hay grados de recompensa, sí, es bíblico decir eso, pero decir qué grado no es bíblico porque no lo dice en ningún lado, ¿no? Solo queda, como le digo, en uno mismo, ¿no? O sea, en lo Ujú. que no Queda tiene ninguna en nuestra imaginación y siempre teniendo el respeto a las escrituras y yo siempre considero como este lema que siempre tenemos en la Iglesia de Cristo, ¿no? A hablar lo que la Biblia habla y callar donde la Biblia calla, ¿no? En la calle. Así, y creo que así no metemos la pata, porque cuando empezamos a hacer, hay una palabra que no es exégesis, no es exégesis, ¿no? O sea, hablar la Biblia lo que yo quiero que hable, ¿no? Pero no se trata de No. eso, ¿no? El exégesis es interpretar la Biblia según lo que la Biblia nos quiere decir, ¿no? Y tenemos que cruzar textos y usar mucho, estudiar mucho para poder a veces dar un comentario adecuado, ¿no? Eh, eh, y no es fácil a veces también, eso sí, que tener mucha humildad, decir, ¿sabes qué? Yo también puedo decir, depende de algo equivocado y cualquiera de ustedes, pero hermano, acá en el texto dice, claro, que lo que acaba de decir no está muy bíblico, que digamos, ¿no? Y nos podemos equivocar, ¿no? Y nada, entonces, sabemos que hay grados, resumiendo, sabemos que hay grados de recompensa, la Biblia nos dice eso, pero no nos dice qué, ni cómo. Porque acuérdense que todo lo que en el cielo es totalmente todo diferente a como podemos pensarlo con nuestro cerebro terrenal y nuestra lógica terrenal, ¿no? No tiene sentido comparar cosas así, ¿no? Bueno, hermanos, si no hay más, qué bueno que nos hayamos podido reunir después de tantas actividades que hemos tenido con la iglesia. eh, para podernos estudiar los días. Ahora van a ser los días miércoles. Y nada, gracias de nuevo por conectarse Gracias y a ti, Julio. Gracias a ustedes por su Gracias, gracias tiempo. gracias. hermanos. Que tengan buena noche. Que el Señor les Igualmente. bendiga. Hasta el domingo. Hasta el domingo, Dios mediante. Nos vemos Gracias, hermanos. hermano. Nos vemos Chao, hermanos. chao.